Hola tomañacos, la pregunta de hoy es ¿cuáles son las diferencias entre la corriente alterna y la corriente continua? Hace unas semanas hablábamos sobre Tesla, sobre Edison, hablábamos sobre sus inventos, sobre sus desarrollos, y una de las cosas que hablamos fue sobre la guerra de las corrientes. Corriente continua de Edison frente a corriente alterna de Tesla. Realmente hablamos sobre cuál era la ventaja de una frente a otra y cuál era por qué elegíamos una para el transporte de corriente frente a la otra. Sin embargo, hoy vamos a ver cuáles son las diferencias reales que existen entre una y entre la otra. La primera característica que tiene la corriente continua es que su valor de tensión es constante en el tiempo. Es decir, no depende del tiempo, es siempre constante, no varía, siempre la misma. Mientras que la corriente alterna tiene una característica muy concreta, que es que varía en función del tiempo. Y es que si nosotros queremos saber cuál es el valor de tensión de una corriente alterna en un momento concreto, tendremos que evaluar una función en función del tiempo, un valor en función del tiempo, que será algo así como el valor de tensión nominal multiplicado por el seno de omega t. Omega es la frecuencia angular y t es el tiempo. A eso a lo mejor a veces hay que sumarle un desfase, pero no tiene por qué existir. La consecuencia de que la corriente alterna varía en función del tiempo es que cambia su polaridad. Y esta es la característica principal de la corriente alterna, cosa que no ocurre en corriente continua, porque su tensión es constante en el tiempo. Imagínate que esta cuerda es nuestro cable, nuestro circuito, y que esa arandela es nuestro electrón. Una de las características principales de la corriente continua es que si nosotros tenemos una batería, que imaginaos que es mi mano izquierda, tenemos el electrón que sale de la batería, empieza a bajar, a bajar, a bajar, recorre el circuito y vuelve a la batería por el polo contrario. Pero ¿qué ocurre en corriente alterna? Que como el valor de tensión varía en función del tiempo, nuestro electrón va a bajar y a subir, a bajar y a subir, a bajar y a subir. Y esto es debido a que, como la tensión es una función del seno, habrá veces en que el sentido de la corriente vaya hacia un lado y otros en el que el sentido vaya hacia el otro. Puede ser positivo y negativo. Las veces que cambia de dirección es lo que denominamos frecuencia. La frecuencia que, por ejemplo, en Europa son 50 Hz en la corriente alterna que encontramos en los enchufes, y en América, por ejemplo, suele ser 60 Hz. También depende mucho del país, igual que la tensión que nos encontramos en los enchufes puede ser, por ejemplo, 100 voltios, 110, 220. En España, igual que en casi toda Europa, la tensión es de 230 voltios. Así que ya sabes, la diferencia principal entre la corriente alterna y la corriente continua es el valor de tensión. Si es fijo, es corriente continua; si varía en función del tiempo, es corriente alterna. Y esto, como consecuencia, hace que los electrones vayan en la misma dirección siempre en corriente continua y por tanto salgan por un polo de la batería y vuelvan por el contrario, y en corriente alterna salgan de un polo del generador y vuelvan hacia el mismo polo del generador. Así, tantas veces en un segundo como la frecuencia nos indique, dependiendo del sistema en el cual estemos trabajando. Hay que decir una cosa, es que la corriente alterna no tiene por qué ser siempre seno, también puede ser triangular, también puede ser cuadrada, pero comúnmente en electricidad decimos que la corriente alterna es seno. Pero en electrónica pues trabajamos con otro tipo de corrientes alternas, como son las triangulares, no muy utilizadas, pero por ejemplo sí las cuadradas, como señales de reloj. Y también es una corriente alterna porque varía su tensión en función del tiempo. Que varía su tensión en función del tiempo de un valor digital, digamos, de un valor alto a un valor bajo. Sí, pero varía su tensión en función del tiempo. Si te ha gustado este capítulo de los básicos de Rincón Ingenieril, dame un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte por todas las redes sociales. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo básico de Rincón Ingenieril y el sábado en un nuevo tutorial sobre Arduino.